Bueno, yo voy a hacerlo sin micrófono y sin apoyo de voz, porque creo que somos suficientes como para que os enteréis bien. Sobre todo, al final me escucháis relativamente bien, ¿no? Vale. Bueno, sobre todo es que me siento más cómodo y me veo más libre para utilizar las manos. Después explicaré el uso que tienen las manos, el uso que tiene el cuerpo. Pero antes de nada, bueno, os pongo un poquito en situación de quién soy. Ya hemos hablado de qué vamos a hablar. La verdad que el título de experto siempre me pesa mucho y me asusta mucho antes de una exposición, así que digamos que, bueno, algo he trabajado y algo he leído respecto a este tema y me gustaría transmitirlo a vosotros hoy, ¿vale? Bueno, mi nombre es Luis García, como han dicho. Soy cofundador de un par de empresas. La primera, Poliedricon, una agencia de comunicación que fundé hace 8 años aquí en Córdoba, cuando volví. Yo soy de aquí de Córdoba, lo que pasa es que me pasé bastante tiempo fuera trabajando en temas de comunicación y cuando volví en el año 2009 me encontré una situación en Córdoba que creo que todos recordaréis que era terrible, ¿vale? Que era una tasa de paro creo que superior al resto de España y con mucho. Estamos siempre ahí peleándonos con Cádiz, ¿no? Cádiz nos superaba en invierno, nosotros les ganábamos en verano porque la gente se iba a trabajar allí. El caso es que monté la primera, bueno, una de las primeras cosas que hice, que fue Poliedricon, una agencia de comunicación. Antes, previamente, había estado trabajando sobre todo en Málaga, en Madrid y en Barcelona, dentro de empresas más o menos grandecitas, ámbitos tanto de comunicación externa, interna y últimamente más en digital, que parece donde se está moviendo últimamente todo. Hace 2 años y medio monté junto con 2 compañeros Genially, que creo que algunos de vosotros lo conocéis, ¿verdad? Es una herramienta para crear contenidos interactivos y sobre todo está enfocada al mundo de la educación, ¿vale? Ahora mismo tenemos en torno a 750.000 usuarios en 190 países del mundo y 600.000 aproximadamente son profesores y alumnos, desde colegios o escuelas hasta la Universidad de Cambridge y de Oxford. La verdad que me reconforta mucho porque mi vida y mi experiencia laboral siempre ha estado vinculada con la educación. Lo que pasa es que la educación siempre me ha rehuido. Yo en un primer momento no me dediqué a la educación por miedo a hablar públicamente. Yo le tenía un miedo congénito a enfrentarme a un público y expresarme y hablar y encadenar más de 2 o 3 palabras. Yo de hecho bueno, tengo la suficiencia investigadora, hice el doctorado, pero me vine abajo, no pude. Me fui al mundo laboral y profesional pues porque no me veía preparado para impartir formación. Después, con el tiempo, me di cuenta de que en el mundo profesional gran parte del tiempo me lo pasaba dando explicaciones, presentaciones o comunicándome con otras personas. Creo que a vosotros os pasará algo bastante parecido. No sé si a alguno de vosotros les genera cierta tensión enfrentarse a un público, si en función del tipo de público está más o menos relajado, ¿vale? Y bueno, vamos a ir hablando también un poco de ese tema de los contextos, las situaciones y cómo habituar un poco nuestro speech a la gente que nos va a escuchar. Siempre se ha de tener algo de tensión cuando se va a hablar, siempre se ha de tener algo de nerviosismo. Le decía antes a Fran, antes de sentarnos, que hoy es la 3ª clase consecutiva que doy en los 3 últimos días. Y en todas y en cada una de ellas me he puesto nervioso antes de empezar, ¿vale? Y ahora estoy nervioso, obviamente, después me voy relajando. Pues os traigo cosas para que nos vayamos distendiendo y vayamos viendo también alguna cosilla, pero los comienzos siempre son más complicados. También empezaremos a hablar de eso dentro de poco. Así que a partir de ahora pues vamos a estar aproximadamente 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media juntos, ¿vale? Interrumpidme en el momento que queráis, contad una anécdota, incluso si alguien se sabe un chiste que lo vaya preparando, ¿vale? El caso es que, bueno, vamos a empezar ya y vamos a hablar de ¿qué? Pues vamos a hablar hoy de presentaciones eficaces, de la preparación, del diseño, de la exposición y también vamos a hablar del medio, de
cómo utilizarlo, online, offline, qué tipos de herramientas o útiles digitales se pueden utilizar, ¿vale? Ahora mismo, pues, estamos en un momento en el que parece que la educación, si la cogíamos hace 50 o 60 años y la extrapolamos al día de hoy, parece que ha cambiado poco. Es un aula con un orador, una pizarra y los chavales pues cogiendo apuntes o con un libro de texto como apoyo, ¿no? No obstante, estamos en un momento en el que va a cambiar. El otro día leí al presidente de Telefónica que decía que el mayor cambio que se va a dar en estos tiempos sobre todo va a ser el método de enseñanza, ¿vale? Ahora estamos ya bastante habituados a escuchar, bueno, hablar del flipped classroom, la gamificación y términos así más vinculados con herramientas digitales o con afrontar el trabajo en aula de determinadas maneras diferentes a la antigua clase magistral que es la mayoría que se sigue efectuando, ¿vale? Así que esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de hoy. Pero antes de nada, me gustaría que me dijese, oye, ¿qué es una presentación? Algo tan sencillo como eso. ¿Qué es una presentación? ¿Cómo definiríais qué es una presentación? ¿Qué es, al fin y al cabo, una presentación? Alguien, por favor, si no, disparo. Yo una pregunta que te hago a ti también para sí. contestarte. ¿Te refieres al medio digital que utilizamos? No, al todo. Para mí es el guión. El guión de un mensaje. Yo cuando tengo que hablar en público hablo sin papeles y utilizo el medio digital como guión de mi discurso. Es decir, un discurso guionizado. Sería una presentación para ti. Bueno, Es una... intento que no haya palabras, que haya imágenes, que haya esquemas o que haya cualquier cosa que a mí me sirva para llevar el discurso y lo que yo quiero transmitir, los conocimientos que yo quiero transmitir al público. Es una actuación, entonces, estás hablando incluso de público. Podemos decir que es la tramoya de un teatro. Exactamente, entonces somos actores todos y tenemos una audiencia a la cual tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? Que entretenerla, que enseñarle, que motivarla, que seducirla. ¿Qué tenemos que hacerle? Para mí es empezar sorprendiendo. Sorprendiendo, vale. Perdona, tú tenías también vas por ahí, ¿no? El hecho de la actuación, el hecho de... Eso va a lo mejor un poco en contraposición a educar, a enseñar, ¿o no? No. Bueno, ahora iremos avanzando en el discurso, que acabamos de empezar, es que si no ya nos vamos, como teníamos por ahí, ¿vale? Entonces, a mí me gusta decir que una presentación no es otra cosa que un evento, es un evento social en el que transmitimos un mensaje. Todos los eventos sociales tienen un protocolo, todos los eventos sociales tienen un guión, si no, fallan, ¿vale? Y sobre todo en el que transmitimos un mensaje y esperamos una respuesta de este mensaje, ¿vale? Es una situación única, es una situación ideal para nosotros, sobre todo en el mundo en el que vivimos. Si nosotros vemos nuestro contexto y la situación en la que estamos, podríamos decir que vuestras clases son una rareza o un oasis dentro de una vida de un chaval normal. ¿Por qué? Porque primero tenemos un público cautivo, sin un móvil, sin una pantalla, sin el WhatsApp, sin el Instagram, sin anuncios, sin nada que le moleste alrededor. Y aparte, bueno, tenemos normalmente cerrada la puerta, así que de ahí no van a salir. Así que tenemos un público cautivo y además no hay ruido, ¿vale? Siempre vosotros tenéis un entorno positivo, es decir, que la persona tiende a venir para aprender, ¿vale? O tenemos que generar ese entorno positivo y tenemos casi siempre, o deberíamos tenerlo siempre, una posición de autoridad. Es decir, tenemos una situación idílica para que nosotros podamos transmitir un mensaje de una manera óptima a nuestros receptores, ¿vale? El caso es que ¿quién no ha hecho alguna vez una presentación? Actualmente hay aproximadamente 500 millones de usuarios de PowerPoint. Todos los días se hacen 30 millones de presentaciones en el mundo, ¿vale? Y en este mismo momento se están haciendo 1 millón de presentaciones. Justamente en este momento. Lo que pasa es que tengo una mala noticia que daros, ¿vale? Más de la mitad, o incluso la mayoría, podemos decir que son insoportables, ¿vale? Que son muy aburridas, que se limitan
a simplemente leer lo que pone en la pantalla a la vez que el resto del público lo está leyendo, ¿vale? De hecho, hay términos que denominan a esto como muerte por PowerPoint, muerte de audiencia, por supuesto, o el vértigo por el preci, que se basa más en el efectismo del movimiento hacia adelante y hacia detrás, ¿vale? El caso es que existen un montón de temas sobre los que podemos hablar, pero esos temas no hay ninguno que sea aburrido en el mundo. Lo que hay son oradores aburridos, ¿vale? Podemos hablar prácticamente de cualquier tema, por muy áspero que sea, y si tú eres un orador brillante, estoy seguro de que vas a conseguir transmitir tu mensaje, ¿vale? Y además de una manera positiva, ¿vale? Existen 4 tipos de presentaciones que ya las he cantado antes. Son las informativas, las motivadoras, las entretenidas o las persuasivas, ¿vale? A mí me gusta mucho una que estoy seguro de que habréis escuchado en infinidad de ocasiones, que es esta. Es el discurso... Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of... Vale, bueno, el discurso... Ay, perdón. El discurso dura 14 minutos, no lo voy a poner, pero simplemente quiero que en este momento, en este primer momento, después veremos cómo se estructura un discurso, veamos cómo ha empezado Steve Jobs. Steve Jobs es para mí uno de los grandes oradores de este siglo. ¿Cómo empieza él? Bueno, esto es una charla al fin y al cabo motivadora. Él comienza implicando al público. Él se empieza diciendo, oye, relacionándose con el público. Y después dice, oye, voy a simplemente contar 3 historias. Esto es otra clave, ¿vale? Porque ya saber cómo se va a estructurar y el tiempo que va a tardar, ¿vale? Y aparte va a utilizar el uso de la historia. ¿Por qué? Porque es más fácil de comprender para nosotros. Ahora explicaré un poquito y hablaré un poco acerca de las historias. Ahora me voy a centrar en el tipo de presentaciones. Tenemos las informativas, que nosotros es lo que tenderíamos a hacer cuando impartimos una clase, ¿vale? Es decir, queremos transmitir un conocimiento. Después tenemos las motivadoras, que ponía el ejemplo de Steve Jobs, que es algo más vinculado con el tema emocional. Este tema emocional lo vamos a ir hablando mucho a partir de ahora. Después tenemos presentaciones entretenidas, como podría ser pues, un monólogo, y después partes persuasivas, que son más orientadas a que la otra persona se le genere algo que queremos nosotros que haga. Nosotros en vuestras clases, ¿dónde se circunscribirían? ¿Dónde se circunscribirían vuestras clases? Por desgracia, la primera. Por desgracia, bueno. Deberían ser todas. Nuestras clases deben ser todas. Lo que pasa es que muchas veces sí es cierto que nos centramos en el conocimiento, en que se lleven una gran cantidad de información y en transmitir esa cantidad de información pues de la manera que sea, ¿vale? Lo que pasa es que nuestro cerebro funciona de otra manera. Ahora, dentro de poco vamos a hablar un poquito de biología y de neurociencia y veremos cómo funciona nuestro cerebro y cómo procesa esos mensajes que nosotros le transmitimos, ¿vale? El caso es que vamos a empezar primero con la preparación,
que es la fase crítica, es la fase clave a la hora de poner en marcha nuestro discurso, ¿vale? Decía Abraham Lincoln que decía, dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. Es decir, la actuación, la clase, la acción es lo último, antes es la preparación, ¿vale? No sé si conocéis a esta persona, o si os sorprende verla aquí, ¿vale? Esta persona basó gran parte de su éxito en su discurso y en la puesta en escena de ese discurso. Estas fotografías se han filtrado hace muy poquito tiempo, son de su fotógrafo de cabecera. Hitler le pidió ex professo que las eliminase. Él contrató a este fotógrafo para que le hiciese fotos mientras él ensayaba poses, incluso muy exageradas, antes de dar sus discursos. Él se sentía en algunas tan ridículo que ordenó que se eliminasen, ¿vale? La comunicación no verbal, la comunicación visual, en este caso gestual, forma en gran parte, en gran medida, parte de nuestro discurso, pero en muy gran medida, como ahora después comprobaremos con porcentajes y con cifras, ¿vale? Hitler se basaba tanto en la empatía como en la seducción, ¿vale? Y se tomó muy, muy en serio esta parte de su trabajo, ¿vale? Os recomiendo que le echéis un vistazo a la biografía de este hombre, creo que se llamaba, la biografía se llama Yo era amigo de Hitler, creo que se llama, ¿vale? Tiene que ser interesante, yo no me lo he leído, ¿eh? El caso es que yo os recomiendo que cuando vais a presentar o a preparar algo, empecéis sin ordenador, porque muchas veces lo que hacemos es coger el PowerPoint o el Prezi o Genially o lo que sea y empezamos a escribir sobre las slides y vamos avanzando, escribimos en la siguiente slide, pero nuestro discurso, como si de una historia se tratase, tiene que tener un argumentario, tiene que tener un principio, un nudo, un desenlace. Tenemos que intentar saber dónde están nuestros puntos álgidos, tenemos que saber dónde vamos a generar esa dopamina, esa endorfina, que va a hacer que nosotros, verdaderamente, el cerebro se vaya activando. A mí me gusta decir que cada charla tiene que tener momentos de altibajos, álgidos, ¿vale? Y hay una serie de cosas importantes que tenemos que saber. Una serie de cosas importantes, una serie de cosas claves y sobre todo una cosa fundamental, ¿vale? Las importantes es, oye, ¿de cuánto tiempo dispongo? No es lo mismo hablar 5 horas que hablar una charla de 20 minutos, ¿vale? La energía no va a ser la misma. ¿Cómo es la sala donde se va a dar la conferencia o la charla? ¿En qué momento del día va a tener lugar? Oye, si es a las 4 de la tarde, hay que empezar pegando mucha candela. Si es a las 6 de la tarde, oye, pues podemos empezar mucho más relajados, ¿vale? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué quieren que haga? ¿Cuál es el medio audiovisual o no audiovisual más apropiado? Y sobre todo, ¿cuál es la historia que yo voy a contar? Pero hay 2 cuestiones que trascienden a todo esto, que son 2 cuestiones clave. La primera es cómo va a ser mi presentación. Oye, voy a imaginarme mi presentación antes de hacerla, cómo quiero que sea. Y segunda, si la audiencia tuviese que recordar 1 o 2 o 3 únicas cosas, ¿cuál nos gustaría que fuesen? ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo tonto. De hecho, os voy a poner un ejemplo ridículo, ¿vale? ¿Alguien de vosotros me podría decir qué ha estudiado Ana Obregón? ¿Y por qué lo sabemos? ¿Por qué sabemos que Ana Obregón ha estudiado biología? Porque lo ha dicho muchas veces, lo ha repetido muchas veces, no ha parado de decirlo. ¿Cuántas veces hemos visto trabajando Ana Obregón como bióloga? Nunca, jamás. Si es que no sé ni siquiera si habrá terminado la carrera, supongo que sí, ¿vale? Pero, oye, lo ha metido dentro de nuestras cabezas, ¿vale? Es una idea que nosotros ya tenemos. Oye, mira, Ana Obregón es bióloga y además hace posados en la playa, ¿vale? Y después, una última cosa y una cuestión fundamental. Al terminar mi charla, la audiencia tiene que... ¿Es lo que ¿qué? Tiene que quedarse con ganas, ¿vale? Es lo que yo llamo el take home message, ¿vale? Es el qué te vas a llevar a tu casa. Te puedes llevar las ganas, te puedes llevar un mensaje, te puedes llevar motivación, pero tienes que tener muy claro qué quieres que se lleve a casa tu alumno bueno, me estoy centrando mucho en alumnos, algunos de vosotros daréis clase también a profesores, pero tu audiencia al fin y al cabo,
a casa, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo entonces último de la charla? Guy Kawasaki, que es uno de los gurús de las presentaciones a nivel mundial, estableció una regla, que como digo abajo, las reglas están para romperlas, que es la regla del 10-20-30. ¿Vale? En 10 minutos, en 20 slides o diapositivas y como mínimo 30 puntos de texto se puede explicar cualquier cosa. Todo lo demás es pregunta, respuesta, charla, discusión o negociación, ¿vale? Pero solamente con esto es lo único necesario para explicar todo lo que nosotros queramos explicar en el mundo, ¿vale? Y eso, no todo es texto. Muchas veces tendemos a utilizar el texto y para ilustrar utilizamos algo de imagen. Oye, podemos recurrir a un montón de estímulos visuales, como pueden ser las ilustraciones, las animaciones, las imágenes, los vídeos, los GIFs, los gráficos, es decir, vamos a recurrir un poco a la comunicación visual. ¿Cómo de importante creéis que puede llegar a ser la comunicación visual? ¿Tiene sentido utilizar la comunicación visual más allá de apoyar la parte textual o no? Bueno, ahora hablaremos un poquito de la parte visual, ¿vale? El tema de los gráficos también es muy interesante, ¿vale? Un gráfico al fin y al cabo no es otra cosa que una representación visual de un dato, ¿vale? El uso de datos y estadísticas además siempre va a aportar ¿qué? Credibilidad y confianza, ¿vale? Así que el uso... Muchas veces los políticos, a mí esto es que me hace gracia. ¿No habéis visto muchas veces los careos que hacen en televisión, en la que hay un presentador en medio, un político a un lado, otro político a otro, salen y sacan páginas de folio o de A3 con un gráfico y dicen, oye, pues mira, el 30%, o viene una gráfica. Y parece que tiene razón, pero tiene razón simplemente porque lo apoyas en un número, ¿vale? Eso se utiliza mucho. A mí me gusta mucho la comunicación política y voy a hablaros hoy también un poquito, voy dando alguna pincelada acerca de eso. Pero si algo más me gusta de la comunicación política es el storytelling. Vosotros sabéis lo que es el storytelling, todo el mundo, ¿no? Es el arte de contar historias, es la capacidad de contar historias. Toda historia en el mundo está estructurada del mismo modo, que es un inicio, un nudo y un desenlace. No tiene más... Cualquier historia que veamos, ya sea muy larga, ya sea muy corta, ya sea muy enrevesada, ya sea muy sencilla, ya sea un cuento infantil o ya sea la última temporada de Juego de Tronos, tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿vale? Yo soy licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. Lo que pasa es que fui un estudiante que me aburría mucho con la publicidad y las relaciones públicas, así que me dediqué a estudiar asignaturas de otras carreras cuando me podría matricular. Y me matriculé en bastantes de filosofía y letras, en concreto me metía en mitología griega y romana, ¿vale? Y me leí en ese momento pues, la Ilíada, la Odisea, la Teogonía de Hesíodo, y bueno, la verdad que me gustó mucho. A raíz de esto me di cuenta de que todo, en un principio, se explicaba mediante el uso de la narrativa. Hesíodo, que es como, digamos, quien hizo el organigrama de los dioses griegos, decía que según Hesíodo en un principio solo... Ahora, esto no me lo sé de memoria, tengo que darle la vuelta, ¿vale? Pero decía que según Hesíodo en un principio solo existía el caos, después emergió Gea, la tierra, surgida de Tártaro, tenebroso de las profundidades, y Eros, el amor. Del caos por la acción de Eros surgieron Erebos y las tinieblas cuyos dominios se extendían por debajo de Enea y Nix. Erebos y Nix originaron Éter y Hemera, que personificaron respectivamente a la luz celeste y terrestre. Con la luz, Gea cobró personalidad y comenzó a engendrar por sí sola. Así es como surgió Urano, el cielo estrellado, y también produjo las altas montañas. Así se explicaba antiguamente, por ejemplo, la aparición de la naturaleza, por ejemplo. Es decir, era un momento en el que vosotros poneos en situación. Existía un total desconocimiento de por qué ocurrían las cosas. Y lo más sencillo, de lo que nosotros tenemos más experiencia, es de sentarnos alrededor de un fuego, hace 800.000 años, a contar historias, ¿vale? Y en ese momento se creó la mitología, que es como se explicaba el cosmos. Todo en la infancia tendemos a explicarlo con historias, ¿verdad? Hoy puedo hacer spoiler respecto a historias que se pueden contar, así que no lo haré.
¿Se ha quedado durmiendo? Bueno, pues cuando se nos cae un diente, contamos una historia, ¿verdad? Bueno, es que no me atrevo mucho, ¿vale? El caso es que tendemos a explicar de la manera más sencilla, incluso de cómo vienen los hijos, pues tendemos a explicar en un principio mediante una historia, porque es de una manera con una mayor carga de comprensión, es más baja, ¿vale? El caso es que nosotros somos un animal narrativo y para darle orden a todo ese caos que nos rodeaba, nosotros nos inventamos o les dimos lugar a las historias. Así que nuestro cerebro está preconfigurado para aceptarlas, incluso para que nos gusten, ¿vale? No obstante, esto va un poquito más allá. Biológicamente, esto, bueno, de una manera muy simplificada, tenemos nuestro cerebro dividido en dos hemisferios, ¿vale? El izquierdo y el derecho. Bueno, después tenemos un cerebro primitivo, pero bueno. El caso es que estos dos hemisferios, el derecho, el izquierdo, es nuestra parte más racional. Se fundamenta en la parte verbal, los argumentos, las razones, es más analítico, ¿vale? Y después el hemisferio derecho es más emocional, más visual, se encarga de las metáforas, es más subjetivo. También está la empatía, que ahora hablaremos mucho de la empatía, ¿vale? Pues en este momento, vosotros, ¿a qué parte del cerebro, si lo tuviésemos que tomar como individualidad, que no es así, os creéis que os dirigís cuando impartís una formación o cuando os dais una clase? Al izquierdo, al derecho. ¿El qué? Hay que ir al derecho, al izquierdo, a ambos, ¿vale? Pero normalmente pues tendemos a decir, oye, asimilar argumentos, que sea una parte más analítica, ¿vale? Según la ciencia, el 95% de nuestras emociones y aprendizaje ocurre antes de que seamos conscientes de ello. Sin embargo, seguimos esforzándonos y concentrando los mensajes racionales que apelan solamente al 5%. Es decir, nos atiborramos de argumentos, nos atiborramos de explicar un contenido, pero la parte emocional, que es verdaderamente la que retiene y aprende, lo infrautilizamos, ¿vale? Hace poco leí este artículo en El País que me gustó mucho, ¿vale? Os lo recomiendo y os pasaré de todos modos la presentación. Al cámara le estoy mareando, porque voy de un lado para otro, ¿vale? Dice, el cerebro necesita emocionarse para aprender. Los nuevos experimentos en la enseñanza vislumbran el fin de las clases magistrales. Una de las tendencias es la neurodidáctica, ¿vale? Dice, para que la adquisición de información novedosa, el cerebro tiende a procesar los datos desde el hemisferio derecho. Es decir, estamos probablemente, de una manera más general, centrándonos menos en la parte más emocional que en la parte más racional de nuestro cerebro, ¿vale? Y es que nuestra mitología, al fin y al cabo, ha ido avanzando, ¿también? Y dentro de nuestra mitología actual, lo que se ha metido dentro de la mitología son las plataformas digitales, que ahora han llegado a formar parte de nuestro discurso, de nuestro relato. Aunque nosotros pensemos, o nuestros alumnos piensen que son unas personas pues extremadamente desarrolladas tecnológicamente, seguimos estando muy predispuestos por lo que es nuestra propia biología, ¿vale? Desde un punto de vista de la neurociencia se ha comprobado que cuando nosotros recibimos solamente datos, se nos iluminan unas pequeñas partes dentro de nuestro córtex cerebral. Pero cuando nosotros recibimos historias, nuestro cerebro se ilumina como si fuese un árbol de Navidad. Es decir, nosotros oímos datos, pero lo que sentimos son las historias, ¿vale? ¿Cuántas historias escucháis vosotros diariamente? Historias desde un punto de vista positivo, ¿no? Porque dice, vaya historia que me ha contado este hombre, ¿vale? ¿Cuántas historias escuchamos a lo largo del día? Un montón, ¿no? 10, 5, 20, muchas más, ¿no? ¿Vale? No sé si os suena esta película de un chico huérfano que se aburría en una granja y descubría que tenía superpoderes y con la ayuda de sus poderes y sus amigos derrotaba un imperio intergaláctico. Pero esta misma estructura de inicio, nudo, desenlace que hemos visto antes es la misma que puede tener este simple GIF que dura 2 segundos, ¿vale? Y respecto a las historias que os comentaba anteriormente, de todas las conversaciones que tenemos a diario, que son muchas, 2/3 partes son historias, ¿vale? Todo lo que consumimos normalmente
como ocio son historias, ¿vale? Nuestro cerebro está predispuesto y le gusta consumir esas historias diarias, ¿vale? Voy a contaros una historia, ¿vale? ¿Se puede apagar la luz? Bueno. Ay. Muchas gracias. ¿Que es un pato o un cerdo? Pato. Llega. Pato. ¿Qué? Ahí. Ahí. Ahí va. Ahí. Exactamente. El marketing y la educación van muchas veces de la mano. ¿Qué es lo que ha hecho IKEA? Esto dentro del mundo del marketing se llama pues marketing de contenido. Es decir, pues te voy a contar una historia, te voy a dar algo que tú quieras consumir y mi mensaje pues está implícito. Esto dentro de, bueno, pues del mundo de la comunicación también se podría incluso llegar a llamar el emplazamiento de producto, el product placement. Era cuando veíamos el puleva ahí en médico de familia en medio de la cocina, ¿no? Pues aquí lo que nos han hecho es contarnos algo que nosotros queremos consumir y que además todo gira en torno al concepto que es IKEA, que es reamueblar o tener una vida nueva, ¿vale? Me gustaría hablaros del tema de la importancia de la diversión. Una cosa parecida de IKEA en una clase mía, para hablar de comercio y ese tipo de historias. Y yo me pregunto una cosa ahora como consumidor. ¿Sabemos lo que es IKEA? Pues yo ahora te pongo otro vídeo de humor relacionado con la crítica hacia lo que es el sistema de compra de IKEA. Y yo creo que de los que estamos aquí lo rechazamos al 90%, ¿no? Que lo rechazamos, ¿por qué? No sé, pero ir a IKEA a comprar no es agradable. Bueno, eso podemos hacer una encuesta, ¿eh? Yo creo que no es agradable.
eso es una historia de felicidad. Claro. Pero luego cuando vas a IKEA, tienes de todo menos felicidad. Bueno, eso... Te lo llevas a casa y seguimos picando yendo allí. Entonces, Vamos a hablar de esa historia de felicidad que dicen. pero lo ponía en relación a las técnicas de venta y al comercio, porque tocaba una clase de pequeño comercio. Claro. Y yo ahora que lo estoy viendo, digo, mira por dónde. Nos están engañando y seguimos picando. Y hoy una alumna ha dicho, no, es que yo voy a IKEA porque me lo paso bien y la comida está buena. No, te muebles. Y lo seguimos utilizando. Sí. O sea, aquí sale un tío que ha cuidado un pato y el pato se le pira. Y que al final tiene la terraza, ¡buah! Espectacular. ¿Y ha ligado con la vecina? Eso, bueno, eso no. Sí, porque apareció por ahí, pero vamos. Pero, dices tú, y ahora vas tú allí a comprar ese, y es horroroso. O sea, tú vas a comprar allí un mueble y te tienes que pasear por todo el circuito. Bueno, ahí ya entran otro tipo de estrategias de venta. Moralmente es criticable ese sistema. Bueno, eso es igual que cuando tú vas a un supermercado a comprar una barra de pan. La barra de pan nunca te la van a poner entrando a la derecha. Tienes que recorrerte el supermercado entero, igual que el aceite. Eso no se lo permitiríamos a la tienda tradicional, o sea, al comerciante tradicional, yo le voy a comprar al comerciante tradicional una camiseta, un bolso y que te enseñe todo su producto de la tienda. Eso no se lo permitiríamos a un comercio tradicional. Y sin embargo, este tipo de Claro. sí, Sí, porque... eso está basado en eso, en una venta no real de lo que verdaderamente vende. Porque te han generado una experiencia. Una expectativa. Una experiencia y una promesa de producto. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto pagarías tú por un café? ¿Yo? Sí. No sé, pagaría Un euro, ¿no? un euro, vamos. ¿Alguien de vosotros pagaría 4,5 € por un café? Porque... Porque os voy a esperar a todos en la puerta del Starbucks que están poniendo las tendillas. Claro. ¿Por qué pagas 4,5 € por un Starbucks? Sí, pero sobre todo es porque te van a generar una experiencia. Mira, vamos a hacerlo más sencillo. Al lado justo del Starbucks hay un bar que se llama el Carrasquín. ¿Vale? ¿Alguien de vosotros tiene Instagram? Sí. ¿Alguien de vosotros iría a Carrasquín y le haría una foto al café y lo colgaría en vuestro Instagram o no? Ay, cortaría trabajo, diría, uff, madre mía, como no pongas de hashtag triste o resaca o para espabilarme un poco o algo, pero ¿le haríais una foto y la subiríais en Instagram con un cappuccino, un café latte en el Starbucks junto a un muffin o un cupcake? Sí. Y dirías, joder, qué bien me lo estoy pasando. Aunque no lo estés pasando bien. Aunque sea solamente para la foto, pero nosotros, al fin y al cabo, y esto me hila muy bien con lo que vengo a hablar, nosotros necesitamos la diversión. Nosotros somos seres felices por naturaleza. Es decir, nadie existe que sea infeliz por naturaleza. Nosotros todos buscamos la felicidad, ¿vale? De hecho, la diversión, las experiencias positivas en general, aumentan el grado de memorabilidad. Es decir, nuestros alumnos, cuando se lo pasan bien o cuando están dentro de una experiencia positiva, tienen mayor capacidad para retenerlo que no. ¿Algunas de vosotras ha sido madre o no? ¿Recordáis mucho lo mal que lo habéis pasado en el parto? No, vuestro cerebro tiende a olvidar lo negativo. También. De hecho, repetimos y todo. Esto no pasa por otra cosa que por un neurotransmisor que se llama la dopamina, ¿vale? Que hace que se genere el placer, la belleza, la diversión, la comida, el sexo, todo genera esta amiga que se llama dopamina, que es el neurotransmisor del placer y que es tan importante para nosotros que sin ella no sentiríamos ni curiosidad ni motivación, ¿vale? Fijaos si es importante entonces las experiencias positivas, fijaos si es tan importante que nos lo pasemos bien y disfrutemos, ¿vale? En este momento es cuando pregunto si alguien se sabe un chiste y normalmente no saco a nadie porque tampoco soy tan malo, ¿vale? Pero quería poneros un vídeo
que me gusta mucho. Es de Andrew Stanton. Es uno de los guionistas, por ejemplo, de Buscando a Dory, ¿vale? Es guionista en Pixar. Y nos habla del storytelling, ¿vale? The tourist is backpacking through the Highlands of Scotland, and he stops at a pub to get a drink. And the only people in there is a bartender and an old man nursing a beer. And he orders a pint, and they sit in silence for a while. Suddenly the old man turns to him and goes, "You see this bog? I built this bog with my bare hands, found the finest wood in the county, gave it more love and care than my own child, but do they call me McGregor the bar builder? No." Points out the window. "You see that stone wall out there? I built that stone wall with my bare hands, found every stone, placed them just so through the rain and the cold, but do they call me McGregor the stone wall builder? No." Points out the other window. "You see that pier on the lake out there? I built that pier with my bare hands, drove the pilings against the tide of the sand, plank by plank, but do they call me McGregor the pier builder? No. But you fuck one goat." Storytelling is joke telling. It's knowing your punchline, your ending, knowing that everything you're saying from the first sentence to the last is leading to a singular goal, and ideally confirming some truth that deepens our understandings of who we are as human beings. We all love stories. We're born for them. Stories affirm who we are. We all want affirmations that our lives have meaning. And nothing does a greater affirmation than when we connect through stories. It can cross the barriers of time, past, present, and future, and allow us to experience the similarities between ourselves and through others, real and imagined. The children's television host, Mr. Rogers, always carried in his wallet a quote from a social worker that said, "Frankly, there isn't anyone you couldn't learn to love once you've heard their story." And the way I like to interpret that is probably the most greatest story commandment, which is make me care. Please, emotionally, intellectually, aesthetically, just make me care. We all know what it's like to not care. You've gone through hundreds of TV channels, just switch. Me voy a equivocar todas las veces. Haz que me importe, decía Andrew, ¿vale? Haz que me importe, haz que verdaderamente me interese. Cuéntame una historia, hazme feliz, que al fin y al cabo es un chiste, pero sobre todo, haz que me interese lo que me estés contando, por favor, ¿vale? La cita del trabajador social también me parece extremadamente potente, ¿vale? Es imposible que no ames a alguien del cual conoces verdaderamente su historia. Esto me hila con lo siguiente, que es el tema de la empatía, ¿vale? Es transmitir nuestras emociones o intentar que esas personas, pues, constituyan ese valor, ¿vale? Voy a poner aquí. ¿Vale? El caso es que las historias deben aportarnos valor o deben emocionar, ¿vale? Pero tienen que servir para algo. Y ahora quería hablaros precisamente entonces de ese haz que me importe, de esa cita de ese trabajador social, que no es otra cosa que la empatía, ¿vale? Es la necesidad de la empatía para comunicar. Y esto biológicamente se explica también con las neuronas espejo. Esas neuronas espejo, que fueron descubiertas relativamente hace poco por un grupo de investigadores en Italia, en Parma, ¿vale? Demostraba que los chimpancés salivaban y se le activaba su cerebro no cuando ellos veían comida, sino cuando veían a otra persona comer. Es decir, sentían lo que esa persona estaba sintiendo. Esas neuronas son súper importantes para enganchar a nuestros alumnos y sobre todo para el recuerdo. Eso es lo que hace que nosotros vayamos andando por un escaparate y veamos una ropa bonita en un maniquí y la compremos. Eso es lo que hace que nosotros celebremos con tanta ansia y con tanto deseo el gol de nuestro equipo. Eso es lo que hace, por ejemplo, que
que veamos este ejemplo tan divertido de los años 50 o 60, ¿vale? Os explico. Esto es una cámara oculta dentro de un ascensor, ¿vale? Hay una persona que es el incauto y después el resto son actores. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, a man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups. Now, here's a fella with his hat in the elevator. First he makes a full turn to the rear, and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Vale, está en nuestra naturaleza, al fin y al cabo, el hecho de seguir al grupo, necesitamos, pues... Ay, perdón, la luz. De asemejarnos con lo que están haciendo, y esto es muy potente, es muy poderoso a la hora sobre todo de la educación, porque nosotros, al fin y al cabo, aprendemos por imitación, ¿vale? Por empatía, ¿vale? El caso es que nosotros, como seres humanos, somos seres visuales, ¿vale? De hecho, hay muchos refranes que nos dicen, oye, pues si no lo veo, no lo creo. Dicen, por ejemplo, que las presentaciones con recursos visuales son un 43% más persuasivas, o que un tuit con una imagen genera un 150% más de retweet, o que una imagen vale más que 1000 palabras. Todo esto se fundamenta, al fin y al cabo, en nuestra propia naturaleza, ¿vale? Como seres humanos. Y es que tenemos más de 40.000 años de comunicaciones visuales. Nosotros, si le enseñamos estas imágenes de un búfalo o de una maleta a un chino, a un árabe, a un español, todos van a entenderlo perfectamente. Trasciende nuestro propio lenguaje escrito, que tiene 8.000 años, por ejemplo, ¿vale? Es que nuestro cerebro está preparado para recibir contenidos visuales. Por ejemplo, el 70% de nuestros receptores sensoriales está en los ojos, y el 90% de todo lo que percibimos es a través de la vista. Y es que además la vista es mucho más rápida que la lectura. En procesar un símbolo tardamos un cuarto de segundo. Sin embargo, en procesar pues de 20 a 25 palabras tardamos en torno a 6 segundos. Es decir, nuestra retención o nuestra atención textual es mucho más lenta que la visual. Esto se fundamenta, al fin y al cabo, también desde un punto de vista biológico. En un momento en el que nosotros tuvimos que convertirnos en cazadores y nos bajamos, nos vimos en unas largas extensiones de terreno, y además de poder cazar, podíamos ser cazados. Así que en ese momento nuestra vista se desarrolló y se multiplicó, ¿vale? Y además lo visual
dentro de un mundo tan hipersaturado que tenemos de contenidos, rompen la primera barrera de la atención, que no es otra cosa que eso, que la propia captación de la atención. Esto se han dado cuenta también en el Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? A la izquierda, hablando de comunicación visual, es la multa que te ponían hace poco, ¿vale? Te decía, notificación de denuncia e incoación de expediente sancionador. Dices, oye, ¿me han multado o no? Porque es que no me he enterado y después te tenías que ver todo esto, oye, pues un rollo, ¿vale? Denuncia por infracción de circulación, multa, vale, ya está. Y además, oye, aquí bien grande, reducción del 50% si pagas antes de 20 días. Aquí te explico un poco todo, pero estamos viviendo una tendencia, estamos volviendo un poco a lo básico, estamos volviendo de nuevo a aprender con qué, con historia, con comunicación visual, con cosas que nuestro cerebro, al fin y al cabo, está percibiendo de una manera más sencilla. ¿Por qué? Porque está predeterminado para eso que para largos formularios de texto, ¿vale? Esto, si lo llevamos a una presentación, pues probablemente lo podríamos llevar a una presentación del antiguo Bill Gates y una de Steve Jobs, o una presentación pues de una formación más antigua o una formación más adaptada a días de hoy, ¿vale? Nuestros alumnos o nosotros mismos, lo que vemos dentro de la clase o como nosotros no hemos aprendido a comunicar a lo largo de todos estos años, ¿alguien de vosotros tuvo un chat de Terra? Joder, claro, ¿no? Algunos se ríen diciendo lo que yo he dicho por el chat de Terra, ¿verdad? Después pasamos a tener un Messenger, después un Facebook, que ya teníamos la posibilidad también de transmitir mediante imagen. Después nos gustó que nos limitasen eso a 140 caracteres solamente, es decir, íbamos a la inmediatez, además de lo visual. Después se transmitió todo visual y a lo mejor pues podíamos meter un hashtag y ahora hemos llegado a un momento que es todo visual y además inmediato. Hemos cambiado la manera de consumir información. Imaginaos vuestros hijos o vuestros alumnos. Consumen la información de una manera diferente. Yo estoy seguro de que un chico de hace 60 años ve hoy en día El Hormiguero y le da un ataque epiléptico. Dice, por Dios, que pare esto, que yo no puedo dormir, yo no voy a poder dormir. Ritmo. Ahora le pones a un chico de 15, de 14, de 10 años un programa pues de lo que nosotros veíamos cuando éramos pequeños y se muere de aburrimiento. Es decir, desgraciadamente estamos luchando con una configuración del cerebro por lo que tienen alrededor hoy en día, que es diferente a lo que teníamos nosotros. Así que tenemos que adecuarnos un poco nosotros a ellos, ¿vale? Esto es el mundo de los chavales de hoy en día, que pueden o son capaces de transmitir pues, una emoción, una circunstancia, con un simple emoji. Bueno, ahí atrás están las historias de Miles Cyrus y la película de Los Miserables transmitida por emojis, ¿vale? Pero yo me acuerdo, esto hay que cortar las cámaras, ¿eh? Que yo iba de vacaciones siempre fuera, cuando tenía pues eso, 14, 15, 16 años, y yo volvía completamente enamorado. Era como la canción de Ayrton, de El final de verano, como del dúo dinámico, ¿no? Que era eso, una lástima tremenda. Y tú decías, te voy a escribir, y escribías unas cartas enormes y les declarabas tu amor y tal. Se acabó. Todos tenéis cartas de esas guardadas en un cajón, estoy seguro, ¿vale? Pero ahora, pues con WhatsApp y demás, oye, pues transmites mediante un emoji y, oye, pues amigos para toda la vida, ¿vale? ¿Os suena de algo todo esto? Estamos volviendo un poco a los jeroglíficos, estamos haciendo una comunicación más simbólica, más icónica, ¿vale? Y tenemos que dotarnos, pues al fin y al cabo, de creatividad y de mucho valor añadido para vender nuestro discurso, para transmitir nuestro discurso desde un punto de vista que nosotros podamos llegar a ese lado emocional o combatir ese cerebro con lo que nosotros, o sea, con lo que los niños están acostumbrados a consumir respecto a comunicación actualmente. Vale. Bien, cambiamos un poquito de tercio, vamos a hablar de diseñar una presentación que quede chula, ¿vale? Voy a decir, oye, voy a preparar mi presentación y ya tengo aquí, he dibujado, he escrito, voy a hacerlo todo muy visual, ya tengo todo mi esqueleto hecho, bien, voy a diseñarla, voy a plasmar una presentación que entre verdaderamente por los ojos, ¿vale? Primera decisión, oye, ¿voy a estructurar todo mucho o lo voy a hacer todo de una manera más anárquica, más desordenada? Yo, por ejemplo, las charlas que imparto son normalmente pues, más
dirigidas a una anarquía o un dinamismo. ¿Por qué? Porque me interesa tener una atención constante. Me apetece que haya siempre picos de atención. Queremos que siempre sepamos que estamos en un momento más concreto o que estemos siguiendo un hilo argumental o estamos en un timeline. Oye, pues vamos a irnos a una estructura que es la que siempre falla. Número en función de un índice, presentación de dónde estamos, subíndice, logotipo, nombre de la asignatura, página web, si procede, y texto aquí alineado en bandera a la izquierda y una fotografía ilustrando. ¿Alguien ha hecho alguna vez una presentación así? La mayoría, ¿no? ¿Está mal? No, ni mucho menos, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que elegir también el momento en el que nosotros vamos a transmitir eso, ¿vale? Bien, llegamos a un momento en el que decimos, oye, hoy me encuentro especialmente inspirado, hoy voy a hacer algo chulo, voy a ponerlo ahí con una tipografía que a mis alumnos les mole un montón, voy a escribir toda mi presentación con esta. ¡Buah! Tremendo, ¿no? Eso, pues, tenemos un fracaso asegurado normalmente por una legibilidad muy baja, ¿vale? Es como escribir todo en mayúsculas, parece que estamos gritando y aparte dificulta la lectura. Oye, vamos a combinar una mayúscula con el resto de minúsculas, que las minúsculas son muchísimo más fáciles de leer. Las mayúsculas además Yo el otro día, no sé si será de alguno de vuestros familiares o no. Si es así, por favor, que me levante la mano, ¿vale? Esto lo encontré aparcado en la puerta de mi casa, allí en Machaquito, ¿vale? Y claro, digo, oye, pues han hecho un uso de la tipografía, pues que, claro, dice, oye, no me usen tu nombre y apellidos para ponerme con tipografía de Walt Disney la carpintería que estás haciendo. Porque dice, oye, si te voy a contratar, ¿qué me voy a esperar que me vas a poner? Claro, me vas a poner Mickey Mouse en mi tienda o en mi vivienda o lo que sea. Y aparte, mezclo 3 tipos de tipografía, una que es más tipo... Bueno, ahora voy a explicar el tipo de tipografías, ¿vale? No sé si conocéis esta página web. Se llama Dafont, ¿vale? Desde aquí os podéis descargar todas las tipografías que queréis. Simplemente le dais a descargar, es gratuito, descargáis un .ttf, hacemos doble clic, instalamos y ya lo podemos utilizar, ¿vale? Bien. Hay 2 tipos de tipografías en el mundo. Hay muchísimas familias de tipografías en el mundo. Pero es básico simplemente que conozcamos 2. Una, que es la sans serif o palo seco. Sans serif o palo seco es que cuando acaba la tipografía abajo, en lo que es el pie de la tipografía, vamos a poner alguna que aparezca en minúscula también, cuando acaba en un palo seco o sin serifa. ¿Qué es la serifa al fin y al cabo? La serifa es este pie en el que parece que se apoya cada una de las tipografías, ¿vale? Este saliente que hay aquí a la derecha y a la izquierda, o aquí, eso es la serifa, ¿vale? Esos son las 2 familias universales de tipografías, ¿vale? Si nosotros queremos transmitir algo en un tono pues más moderno, en un tono a lo mejor más actual, pues oye, es mejor que evitemos esta, nos vamos a una sans serif. Si queremos hacer algo, una presentación un poquito más formal o que tenga una legibilidad pues un poco más, pues más clásica, pues podemos irnos aquí. Si queremos hacer un bloque de texto, incluso una con serif puede funcionar bien. En caso de duda, oye, vámonos a una Calibri, vámonos a una Helvética, vámonos a una Arial, pero sí os recomiendo que toda vuestra creatividad no la volquéis en la tipografía. Sed creativos en un montón de sitios, pero en la tipografía muchas veces no, ¿vale? Y después huid también de esto, de decir, oye, voy a poner todo lo que sé aquí en la presentación, voy a ponerlo todo y no sé si habéis ido vosotros a alguna presentación o alguno se siente identificado, que pone esto en su PowerPoint, se da la vuelta y empieza de vez en cuando, hace así diciendo, Ramírez, ¿no? Pero
El caso es que, oye, vamos a intentar huir también un poco de este tipo de presentación, ¿vale? Vamos a intentar, sobre todo, esto pues lo podemos transmitir posteriormente de algún otro tipo de manera, pero esto, la verdad, pues que genera cansancio y, sobre todo, genera algo que después, dentro de un poquito, vamos a ver, ¿vale? Bien, hemos dicho creatividad en tipografiar hasta cierto momento, a no ser que yo sea una máquina de combinar tipografía o que se me dé especialmente bien. Fondos o contraste de colores. Vamos a ser también aquí, vamos a cortarnos aquí un poco la creatividad, porque dices un día, hoy me estoy viniendo arriba. Me estoy viniendo arriba y voy a poner un fondo con una textura de lienzo, con una tipografía manuscrita y va a parecer que estamos, bueno, esto está incluso penado con cárcel, ¿vale? Me han dicho en algunas ocasiones, ¿vale? Si nosotros nos vamos a esto o incluso nos vamos a esto, oye, va a costar mucho trabajo la legibilidad. Vamos a quemar la retina de nuestro alumno, ¿vale? Nosotros a lo mejor no lo vamos a pasar muy bien, pero el alumno, pues bueno, pues el óptico de la esquina también se va a llevar muy bien con nosotros, pero el chico pues va a sufrir ya para el resto de su vida, ¿vale? Aquí pongo en escala descendente y de izquierda a derecha los contrastes que mejor funcionan de un color sobre el otro, ¿vale? Esto os lo pasaré. Tampoco hay que innovar tanto a la hora de contrastar con colores. Oye, vamos a buscar negativos, vamos a buscar positivos, pero no vamos a intentar no ser excesivamente creativos con el fondo. Vamos a ser creativos con otras cosas, pero con los fondos tampoco es necesario. Oye, vamos a transmitir un mensaje por cada diapositiva. Además es que cada diapositiva tenemos la suerte de que es gratis, ¿vale? Así que vamos a transmitir cada mensaje por una y vamos a utilizar una imagen que verdaderamente nos emocione o nos transmita algo. No sé si alguno de vosotros ha hecho una presentación así, más o menos. Ay, perdón. Así. Dice, oye, voy a ir explicando aquí, voy a estar mucho tiempo dentro de la misma diapositiva, voy a explicar una cosa, después otra, después otra, después otra. Dice, a lo mejor no tiene que haber una comparativa, una línea temporal o algo que explique un proceso en el que tengan que estar todas a la vez. Oye, pues vamos a poner una en cada una que verdaderamente tenga un impacto visual y cada vez que yo le doy al botón, cada vez que pasa una diapositiva, se activa un poquito el cerebro porque intentamos comprender qué es lo que estamos viendo. Así que esos pequeños milisegundos de atención tenemos que aprovecharlos en todo momento, ¿vale? Esto sí, el otro estaba penado con cárcel, pero esto está penado con cadena perpetua revisable, ¿vale? Que es el uso de las fotografías con marcas de agua, ¿vale? Vamos a evitarlo. Hay un montón de sitios donde nosotros podemos buscar fotografías de gran calidad, de manera gratuita, con Creative Commons 0, ¿vale? Todas estas, bueno, yo tengo un listado de 20 que si os interesa, de 20 a 25, os lo puedo pasar sin ningún problema, ¿vale? Y después, si vosotros vais a hacerlo y no va a haber una repercusión pública ni nada, tenemos también la capacidad de buscarlo directamente en Google y robar imágenes porque no vamos a beneficiarnos de ellas. Aquí sí que simplemente si nos vamos a Google, le damos a imágenes, herramientas de búsqueda, tamaño grande, oye, pues vamos a tener una imagen que no está pixelada, que verdaderamente tiene un tamaño bonito para utilizarlo dentro de nuestra presentación y no se ven esos píxeles como puños que muchas veces pues afean la slide que estamos presentando. Bien, la animación está muy chula, las ferias cansan y agotan, sobre todo si hacemos toda una presentación con mucho movimiento. El movimiento es lo primero que capta el ojo, al fin y al cabo. Primero capta el movimiento, después capta la forma, después capta el color, ¿vale? Si le damos algo movimiento, tenemos la posibilidad de que, o sea, tenemos la certeza de que eso va a ser lo primero que se va a ver. Bien. Pero no todo tiene que tener movimiento, porque si no pasamos de captar una atención de algo a eso, otra vez otro niño con ataque epiléptico dentro del aula, ¿vale? Y con lo que eso perdemos el tiempo. Además, otra regla, no me gustan mucho las reglas en este sentido, pero es bueno saberlas. No más de un título de 5 palabras, no más de 7 palabras de ancho, no más de 7 líneas de alto en cualquier diapositiva o slide, ¿vale? Porque si no, vamos a atiborrar mucho de información, cualquier cosa. Esto lo hacen mucho los políticos. Los políticos nos dicen, oye, vamos a hacer un montón de medidas, o vamos a hacer muchas medidas. No, todos los políticos dicen, oye, vamos a hacer, para esto tengo 5 medidas. La primera, tal, la segunda, tal, la tercera, tal. El hecho, y eso sí os animo a que lo veáis cuando vosotros estéis viendo un discurso político, el hecho de utilizar números por encima de puntos
Eso aumenta la memorización y aparte después se recalca normalmente incluso de manera gestual. Eso lo podéis ver en cualquier discurso político que veáis, si veis alguno, ¿vale? También cada uno tiene sus hobbies, ¿vale? Y después ya llegamos a la parte interesante, que es la parte de la exposición. Es la parte en la que ya tenemos que batirnos el cobre con nuestros alumnos, tenemos que relacionarnos con ellos, tenemos que enfrentarnos cara a cara a nuestra clase, ¿vale? Bien, tengo una mala noticia. Aunque vosotros llevéis el PowerPoint, el Genial y el Prezi más chulo del mundo, vosotros sois el elemento visual número 1 dentro de la clase, ¿vale? Así que hay una serie de normas o hay una serie de recomendaciones, sobre todo en comunicación no verbal, que vamos a ver, ¿vale? ¿Por qué? Porque en una exposición todo cambia. Cuando vosotros sois el centro de atención, todo es diferente. El 20% de vuestro discurso es lo que se comunica. Es la parte racional, es el lenguaje, el contenido, los mensajes, los argumentos. Pero el 80% es lo emocional, que es cómo se comunica. Un 30% la voz y un 50% el lenguaje corporal, ¿vale? Imaginaos que vosotros pusieseis en vuestra clase un radiocassette con vuestra voz grabada en un tono monótono. ¿Qué capacidad de aprendizaje tendría ese niño? Muy baja, ¿vale? Vosotros sois el elemento visual número 1 y tenéis una enorme potencia para transmitir ese mensaje. Y esto pues lo explica muy bien un hombre muy grande que es Pedro Reyes, ¿vale? Buenas noches. Hoy quiero hablarles del fenómeno de la comunicación. Manolo, ¿qué? Eso es comunicación. Manolo, ¿qué? Eso es mejor todavía, eso es mejor comunicación. Manolo, ahí está fallando la comunicación. ¿Por qué? Porque el emitor emite, pero el receptor no recepta. Nada. Que no. No importa, porque si falla la palabra, está el gesto. Esto lo entiende todo el mundo. ¿Por qué? Porque el gesto es mucho más antiguo, ¿verdad?, que la palabra. Todo el mundo lo entiende. Nerón, Napoleón, Colón. Todo el mundo lo entiende. Vale, el caso es que Pedro Reyes ya lo explicaba, decía, oye, pues es que ciertamente la comunicación se entiende, pero el gesto es más antiguo, el gesto lo entiende todo el mundo y aparte la comunicación no verbal dice mucho de cómo estamos, de lo que estamos explicando. Ay, perdón. ¿Vale? Ahora veremos qué posición debemos o podemos utilizar para estar cómodos, ¿vale? Pero antes tenemos que tener una serie de cosas en cuenta. El usted contra el tú, no sé si alguno de vosotros utiliza el usted dentro de clase, dentro de cada contexto, pues se puede utilizar, no se puede utilizar, ¿vale? Pero tenemos que tener muy claro en qué contexto espera el público en el que nos movamos, más que nada, ¿vale? Si es un tono alto o bajo, es un tono serio o un tono fresco, ¿vale? Después hay una serie de recomendaciones respecto a la comunicación no verbal, como puede ser, oye, de pie o sentado. ¿Cómo daríais vosotros una clase? ¿Cómo la soléis dar? De pie. Joder, pues tenéis que sufrir, porque 5 horas de pie es cansado, ¿vale? Intentar no leer, intentar no dar la espalda, intentar, si estáis muy nerviosos, llevad algo en la mano. No sé si os acordáis yo vuelvo un poquito a política, de algunos presidentes de gobierno que hemos tenido. Todos tenemos en la cabeza, pues bueno, cómo actuaban. ¿Os acordáis de Zapatero, por ejemplo? ¿Qué es lo que hacía? Pues anclaba los brazos aquí y se movía así, ¿verdad? Decía no sé qué, no sé cuánto, y patatín y patacuán. ¿Por qué? Porque no, tenía mucho miedo de gesticular, ¿vale? Después, Aznar, ¿qué es lo que tenía siempre en las manos? ¿No? ¿Qué es lo que utilizaba para sentirse más cómodo, sobre todo en los últimos años? Las gafas,
tenía unas gafas que iba cogiendo y soltando, ¿vale? Mucha gente utiliza un bolígrafo. Rajoy utiliza muchas veces un boli, un rotulador, ¿vale? El pasapáginas es muy útil para eso, ¿vale? Si somos extremadamente nerviosos, es complicado, ¿vale? Hay una serie de posturas que nos sirven para estar más cómodos, ¿vale? Normalmente se dice que una postura de relajación o una postura de atención es en la que están las piernas a la altura de los hombros, un poquito flexionadas, y después de aquí para abajo no movemos nada, ya simplemente vamos moviendo torso, ¿vale? La posición de descanso reside en intentar que no se vea la axila, ¿vale? Esto es una norma que es intentar que no se mueva. Es decir, tener los brazos más o menos ajustados hasta codo aquí abajo y ya vamos moviéndonos pues para arriba, para abajo. Y oye, no sé qué hacer con las manos, aquí. ¿Vale? ¿El qué? Sí, es todo así, pero bueno, tú si ves cualquier tipo de anclaje de oradores o de políticos, anclan aquí, ¿vale? Y después van hablando por aquí, el tiempo, oye, me paso, deseo, anclo, muevo y pivoto. Si habéis jugado a baloncesto, jugué muchísimo a baloncesto, me voy pues moviendo de un lado a otro, pivoto y aquí. Que no se vea axila, ¿vale? Y, oye, estoy muy nervioso, llego, cojo, anclo, me pongo, ¡pum! Yo así me siento tonto, si te digo la verdad, me siento tonto, pero, y si yo traigo aquí a alguien de vosotros, se siente tonto así, pero la gente no te ve demasiado mal y ancla en posición, ¿vale? Así que eso se hace mucho, es sobre todo para sentirse cómodo cuando estás impartiendo una formación y no sabes qué hacer, no sabes cómo moverte. No me miréis a mí porque yo siempre lo hago mal. Yo me traigo el cuentakilómetros porque, de hecho, muchas veces pues me hago más de 2 kilómetros en la hora y pico en la que estamos, ¿vale? Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es mantener la calma. Pocas personas han sido condenadas a muerte por una mala presentación. Muy pocas. Yo conoceré a 2 o 3 solamente, ¿vale? Y esto no es un tatuaje. Si vosotros habéis hecho pues, una mala presentación, oye, pues ya está, caerá en el olvido. Lo malo cae en el olvido, lo bueno se recuerda, eso es lo bueno, ¿vale? Oye, hemos hecho una mala presentación, eso que he aprendido y eso que mejoraré para la próxima. Vamos a ver una serie de consejos, ¿vale? Esto es la ley de la primacía y la ultimacía. Tendemos a recordar lo principal, lo primero y lo último. Y si nosotros hacemos un pitch, una clase, pues que en medio, pues oye, ha estado floja, da igual, si tenemos un buen final o tenemos un buen principio, vamos a tener un recuerdo de esa charla normalmente bastante positivo, ¿vale? También, no sé, cuando vosotros fuisteis a la universidad, pero nos explicaban que había un receptor, había un emisor, un receptor, que lanzaba un mensaje a través de un canal dentro de un contexto en el que podía haber ruido y todo estaba circundado, pues bueno, por un contexto general, ¿vale? El feedback, pues parece que últimamente está más de moda, sobre todo con el tema de la interactividad y las redes sociales, ¿vale? Pero vamos a intentar siempre que se pueda intervenir en cualquier momento y que sea una clase dinámica, ¿vale? Yo recomiendo que se haga, sobre todo por el enriquecimiento que hay normalmente dentro del aula, ¿vale? Preguntas y respuestas, bueno, esto es un poco más orientado a términos de comunicación, que hay que prepararlas a conciencia, qué preguntas no nos gustaría que nos hiciesen, sobre todo porque son las primeras que nos van a hacer siempre, respuestas cortas y sencillas y nunca con enfados, ni con malos modos, ni nada. Hay que tragarse un poco en ese momento todo, ¿vale? Una diapositiva, como os he dicho antes, es gratuita y hay que dividir el contenido muchas veces para ser más claro. Tengo una mala noticia que daros, ¿vale? Y es que vosotros leéis más rápido que yo. Hablo. Es decir, si vosotros ponéis un tocho de texto muy largo, como el que hemos visto antes, los alumnos, ¿qué es lo que van a hacer? Pues leerlo. Lo van a leer más rápido que vosotros, van a terminar de leerlo y ¿qué va a hacer su cerebro? ¡Plop! Se va a desconectar y va a decir, bueno, este hombre, como está leyendo lo que pone ahí, yo ya, hasta que no haya una siguiente diapositiva, pues no. Yo he leído algo que he entendido regular, que lo he leído rápido porque me quiero ir pronto, pues el aprendizaje no va a tener éxito, ¿vale?
Y después lo importante no eres tú ni lo que pasa durante tu clase ni nada, lo que realmente importa es el cambio que va a experimentar la audiencia, el cambio que va a experimentar el alumnado una vez hayáis finalizado, ¿vale? El mensaje, por lo tanto, es lo más importante. Nuestro mensaje es lo más importante de toda nuestra presentación, ¿vale? Así que, oye, vamos a repetir nuestro mensaje, argumento y argumento y argumento, porque si no corremos el riesgo de que algo trivial sea lo que finalmente recordemos, ¿vale? ¿Sabéis, no? Eres bióloga, ¿no? Me gusta mucho, este señor es un médico sueco, es una de las personas más reputadas a la hora de explicar la visualización de datos, y me parece genial la manera de explicar la nueva forma de presentar. Es también una charla TED. Y vamos a escuchar un momentito a Hans Rosling, ¿vale? ¡Ay! I still remember the day in school when our teacher told us that the world population had become 3 billion people. And that was in 1960. And I'm going to talk now how world population has changed from that year and into the future. But I will not use digital technology as I've done during my first 5 TED Talks. Instead, I have progressed. And I am today launching a brand new analog teaching technology that I picked up from IKEA. This box contains 1 billion people. And our teacher told us that the industrialized world, 1960, had 1 billion people. And the developing world, she said, they had 2 billion people. And they lived away there. There was a big gap between the 1 billion in the industrialized world and the 2 billion in the developing world. In the industrialized world, people were healthy, educated, rich, and they had small families. And their aspiration was to buy a car. And in 1960, all Swedes were saving to try to buy a Volvo like this. This was the economic level at which Sweden was. But in contrast to this, the developing world, far away, the aspiration of the average family there was to have food for the day. And they were saving to be able to buy a pair of shoes. There was an enormous gap in the world when I grew up. And this gap between the West and the rest has created a mindset of the world which we still use linguistically when we talk about the West and the developing world. But the world has changed, and it's overdue to upgrade that mindset and that taxonomy of the world and to understand it. And that's what I'm going to show. Because since 1960, what has happened? Vale, esto sí os recomiendo de verdad que lo veáis, porque explica de una manera muy gráficamente y simplemente utilizando cubos de IKEA y un gráfico interactivo, que es la única slide que utiliza dentro de su presentación, cómo existe un desequilibrio mundial, bueno, que es obvio, ¿vale? Y cómo se puede combatir esa riqueza y ese crecimiento exponencial de la población simplemente haciendo que ese mundo subdesarrollado tenga mejor calidad de vida. Y así es como verdaderamente se estabilizará el crecimiento del planeta, ¿vale? Pues él lo explica sencillamente con cajas de plástico, ¿vale? Y merece la pena, como en 10 minutos, un concepto tan complicado, lo puede explicar con cajas de plástico y una slide, ¿vale? Así que muchas veces el mensaje, sin ningún tipo de lugar a dudas, es lo más importante, pero cómo se plasma y cómo se hace, y como diré ahora que el medio o la plataforma puede ser diferenciadora, pues lo hace en sus presentaciones. La verdad es que os lo pasaré para que lo veáis porque es genial, ¿vale? Vuelvo un momentito atrás, ¿vale? Porque, como hemos comentado antes, he venido en varias ocasiones, creo, no sé si han sido 2 o 3, para hablar o para ver, para lo cual me considero de verdad un privilegiado, experiencias de emprendimiento social de los alumnos, y he ido viendo
cómo han ido evolucionando esos alumnos a la hora de explicar, ¿vale? Antes utilizaban PowerPoint, después empezaron a utilizar pues Emace, Genially, Prezi, y creo que no he visto casi ningún grupo en la última presentación que no hayan utilizado un formato audiovisual. El formato audiovisual, este año ya, va a ser el 80% de los vídeos de lo que se consuma en Internet en el móvil. ¿Vale? El 80% de lo que se consuman vuestros hijos y vuestros alumnos en móvil va a ser un vídeo, ¿vale? Así que el medio importa, y sobre todo ahora que se están cambiando tanto las cosas, ¿vale? Así que voy a explicaros una serie de herramientas que considero interesantes a la hora de que vosotros desarrolléis vuestro contenido. Claro. Yo tengo una hija de 4 meses, ¿vale? Y ahora me estoy planteando qué haré cuando yo veo comiendo en los bares a padres con hijos o hijas pequeños que dicen toma el móvil y déjame comer. Yo ahora creo que yo no lo voy a hacer. Pero cuando me vea en la situación, vamos a la enseñanza. Biológicamente hay edades donde está prohibido tener este tipo de tecnología. Sí, igual que... No desarrolla y los problemas de déficit de atención y otra historia. Pues, Igual que la televisión está prohibida hasta los 2 años de vida, sí. Lo que quiero decir es que con alumnos ya más desarrollados, con los que verdaderamente tienen ya los móviles como un uso normal, ¿vale? Ahora te encuentras ante un tsunami que es el móvil, ¿de acuerdo? Y es un medio. Yo estoy de acuerdo en que el móvil es un medio y que en el futuro, o el móvil o cualquier otro tipo de instrumento como este, va a ser fundamental para el trabajo, para cualquier historia. Sí. ¿Cómo lo podemos canalizar de una manera positiva en clase? Bueno, eso Humberto Eco ya dividía la sociedad en dos, que eran los apocalípticos y los adaptados, ¿vale? O los integrados. Mi punto de vista, tecnología sí, pero con control, ya está, como todo. Van a nacer con unas competencias, igual que nosotros, pues el inglés nos ha costado mucho más trabajo porque no hemos heredado eso desde pequeños. Nuestros hijos o los alumnos van a nacer dentro de un mundo en el que tienen que ser bilingües y que van a utilizar la tecnología y que todo se va a mover a través de la tecnología. Así que sí, hay que utilizarlo poco a poco o integrarlo de una manera responsable. Ya el arte de cada profesor está en encontrar ese punto intermedio, que no es fácil, la verdad que no es sencillo, ¿vale? Así que cuando hablo que el medio importa, os doy una serie de herramientas que considero que son interesantes, que la mayoría o todas tienen una parte gratuita que podéis utilizar y que os van a servir pues, para determinadas cosas, ¿vale? Por ejemplo, pues, supongo que conoceréis Canva para crear imagen estática bonita, bastante fácil, se paga por recursos, es un marketplace, ¿vale? Y puedes crear 63 tipos de creaciones, ya sean presentaciones. Bueno, presentaciones no funciona muy bien, funciona mejor para póster, alguna infografía, temas de imágenes fijas, sobre todo imprimibles, ¿vale? El registro es gratuito, son australianos, funcionan muy bien, ¿vale? Después, para hacer infografías también os recomendaría Pictochart, ¿vale? Que podéis ir creando infografías mediante el uso de módulos que vais poniendo uno encima de otro. Y la infografía tiene un componente visual muy potente porque podemos ver una temática entera simplemente con un barrido de vista. Nuestro cerebro lo capta de una manera pues, más interesante, ¿vale? Emace hace una serie de presentaciones y algunas cosillas más bastante chulas, sobre todo porque se fundamenta en 3D, pesan un poquito. Algunos alumnos he visto ya que la utilizan, es interesante también y tiene unas plantillas bastante bonitas. Creo que ha limitado el uso de creaciones que se puede hacer a 3, así que eso pues ha echado un poquito para atrás. Thinly es divertido para empezar a experimentar con la interactividad también. ¿Qué es la interactividad al fin y al cabo? Pues tocar o mover algo y que pase algo, ¿vale? Es decir, me meto dentro de una fotografía y veo que puedo ver
una foto dentro de una foto, puedo ver un texto, puedo ver un vídeo, etc. ¿Vale? Para hacer vídeos animados, vosotros mismos, podéis utilizar Powtoon, podéis utilizar Video, podéis utilizar Animatron, podéis utilizar Animaker, ¿vale? Hay bastantes, cada vez está habiendo más herramientas. Aquí os pongo algún resumen de alguna cosilla, como puede ser también PicMonkey o Designer, para imagen estática, para contenidos infográficos, otro tipo de infografía, Infogram, que la ha comprado ahora Prezi, y funciona para hacer gráficas interactivas, está muy chulo, ¿vale? Audiovisuales, pues Animatron, Animaker, Video, Powtoon, interactivos, pues Thinlink, por ejemplo. Para presentaciones, pues hay muchas, puede ser Sliding, Slides, Maze, Prezi, o incluso para Cinemagraph, que es una mezcla entre vídeo y GIF, pues podéis utilizar, por ejemplo, Plotagraph. Hay montones, ¿vale? Yo, por supuesto, os recomiendo, obviamente siempre os voy a recomendar Genially, ¿vale? Porque podéis utilizar todo esto. Ahora os traía algunos ejemplos de algunas creaciones en Genially. ¿Nos da tiempo de ver un par de ellas o tres? ¿Sí? Venga, vamos a verlo un momentito y os explico un poco acerca de la comunicación experiencial. ¿Qué es la comunicación experiencial? Es la posibilidad de tocar algo y que ocurra algo, ¿vale? Por ejemplo, en esta infografía de Genially, de la historia de la química, pues vemos explicado la evolución precisamente de la química, pero tenemos la posibilidad de que en cada uno de los años, en vez de ponerlo todo en un texto y leerlo de corrido y demás, se explora, es decir, se toca y se ve, y se va ampliando la información que en cada momento se quiere, ¿vale? Otro ejemplo, pues por ejemplo, sería la historia de la química. O sea, esto es una tabla periódica en inglés, vale, sí, esto es una tabla periódica en inglés, en la que además de ver la tabla periódica, oye, pues podemos ver el peso atómico o podemos filtrar por los alcalinos, los metales pesados, los halógenos, los líquidos, los sintéticos, ¿vale? También podemos, pues, explicar temas de ortografía con algo de gamificación, ¿vale? Es decir, oye, esto existe, esto no existe. Una representación visual de algo que normalmente, pues, no solamente los alumnos, si leéis Twitter o cualquier red social a diario, pues, entre el a ver y a ver, hay unos errores terroríficos, ¿vale? Pues esto es otro de los ejemplos para los que podéis utilizar, por ejemplo, la infografía para que memorice, o sea, para que ayude a la memorización, ¿vale? O explicar un cuadro, por ejemplo, en la que podemos explorar cada uno de los personajes y si hacemos clic en alguno de ellos, pues nos explica algo acerca de la persona en concreto. Podemos incluso hacer algo tremendamente complicado, como hacen bastante a menudo, sobre todo el profesorado francés, se llaman los escape games. No sé si los conocéis, están muy de moda y son juegos como las aventuras gráficas que jugábamos cuando éramos pequeños, pero para llegar al final tenemos que pasar una serie de pruebas mediante las que aprenden, ¿vale? Lo que es una gamificación, es decir, pues tenemos una introducción, vamos navegando por los personajes, sabemos un poco más quiénes son, ¿vale? Y una vez en la base, pues vemos todo el recorrido que tenemos que hacer y empezamos pues resolviendo y explorando mediante el uso de la tecnología, de códigos BIDI, de plataformas, después nos llega a lo mejor a Wikipedia, vamos, la verdad es que son complejos, ¿vale? Después os pasaré también este Genially, que me interesa mucho que tengáis, que es de herramientas TICs para presentaciones, para hacer cómics, para hacer trabajos colaborativos, para hacer videopresentaciones, mapas mentales, nubes de palabras, infografía, editar imágenes, actividades, para crear grupos. Ahí la verdad que
prácticamente una herramienta para lo que queráis, ¿vale? Es simplemente buscarla y utilizarla, ¿vale? Si queréis utilizar en algún momento Genially, pues tenéis también la posibilidad de utilizar plantillas, todo eso son plantillas, ¿vale? Y una de las cosas que más gusta normalmente de educación son el tema de los juegos, que se pueden hacer quiz, pues, en el que vayamos intentando, o sea, se mezclan con el storytelling y se pueden hacer cosas muy chulas, ¿vale? Así que ya, pues, cerrando un poquito este ratito corto que he estado con vosotros, pues me gustaría simplemente leeros una cita de Maya Angelou, que es una escritora norteamericana, que decía que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente lo que nunca olvidará es cómo la hicisteis sentir. Así que esto es el fin de la presentación y muchas gracias, ha sido un placer. Gracias. Gracias. ¿Preguntas, respuestas? ¿Alguna pregunta, alguna respuesta, algo que se pueda comentar para...? Sí. Si analizamos el entorno donde se desarrollan esas clases, Sí. probablemente va en contra de todo lo que has dicho. Que también sería analizar, ¿no? Si las clases, o sea, el tipo de estructura de la clase formalmente, la mesa, la silla, la pizarra, todo eso no debe también pasar a una revisión de cómo estructurar una clase. Sí, lo que pasa es que ya el tema de infraestructuras, como dicen, pues es más complicado. Yo siempre digo, ante cosas de estas, que muchas veces importa más que no es la flecha, que es el indio, ¿vale? Claro, todo ayuda. Sin ningún tipo de lugar, si actúas pues, en un gran teatro, pues no es lo mismo que en un teatro más pequeñito, pero que al fin y al cabo el actor es el mismo. Así que eso, te animo a que exprimas creatividad a tope, porque se puede sacar partida a casi todo, ¿vale? ¿Más cositas? Sí. Sí, yo una pregunta. Hablaba mucho de empatía, Sí. es una manera de captar, porque Sí. claro, hay materias que sí que es más fácil Sí. generar a través de una historia Ujú. o a través de hacer preguntas que ellos encuentren la respuesta, Sí. con un trabajo previo. Pero claro, hay otras asignaturas que es mucho más complejo. Sí. Entonces, bueno, pues imagino que ese tipo de empatía con esas materias tienes que ser otro tipo de empatía, o es una broma, o es... Sí, bueno, esa empatía se puede hacer desde muchas maneras, simplemente desde el punto de vista que impartes tú la formación, la implicación que tienes con el alumno o incluso el material didáctico que utilizan. Ese escape game que hemos utilizado, esa aventura gráfica, yo he visto utilizándola profesores de matemáticas para explicar ecuaciones o demás, y tengo verdaderos juegos muy chulos del sector matemáticas, que, hombre, matemáticas, física, siempre cuesta un poquito más de trabajo que a lo mejor con historia o con geografía, o con emprendimiento o con economía, que son ciertamente más cercanas a lo mejor a mostrar visualmente algo. Pero, como le decía al compañero, al fin y al cabo el indio es el que tira la flecha y el que mejor sabe. Yo tengo una preocupación que yo creo que nos gira a todos también un poco. Cuando hablamos del déficit de atención, como los niños utilizan mucha tecnología, es verdad que están muy hiperestimulados, pero una estimulación que es permanentemente como de alarma, con lo cual la retención va cayendo y además los docentes van comprobando cómo esa retención pues va cayendo. ¿Cómo hacer ese equilibrio? Porque estamos entre... No queda muy claro que lo que es por la emoción y por el hemisferio derecho permanece. Sí. Y ese es también nuestro caballo de batalla, ¿no? Porque no solamente es para vomitarlo en el examen, sino para que permanezca, ¿no? Hombre, yo no soy un experto en el trastorno del déficit de atención, si te soy sincero, ¿vale? Pero sí es cierto que se va a atenuar más vinculándolo más a esa parte más emocional y que te lleve a una parte más reactiva que siguiendo un poco con el camino un poco más tradicional, en el que es simplemente un ente pasivo. En el momento en el que tú tienes que implicar tu cerebro a hacer algo, la atención se centra en algo. De hecho, los hombres, más que las mujeres, bueno, todos en general,
nos cuesta bastante más trabajo centrar la atención en dos cosas diferentes. Si tú tienes ese déficit, oye, pues vamos a estimularlo verdaderamente. Estáis riendo por lo de los hombres, ¿no? Vamos a centrarlo verdaderamente en algo en que nos estimula. Encontrar ese estímulo es verdaderamente complicado y por eso también se están llevando a cabo ahora temas tan vinculados con la gamificación o con el flipped classroom, en el que el propio niño es el que tiene que llevar la clase porque hace que su cerebro adquiera una serie de disposiciones más cercanas a eso, a la actividad que a la pasividad, ¿vale? No soy un experto en esto, recalco, ¿vale? ¿Alguna cosita más que queráis compartir con todos o preguntar?